Radio UNAPEC. Muy buenas tardes, bienvenido a su podcast de Radio UNAPEC. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, publicista destacado a nivel iberoamericano, a nivel internacional, Agustín Medina. Invitado especial al 8º Encuentro Iberoamericano de Comunicación. Y en esta tarde vamos a conversar un poco, Agustín, sobre su impresión del evento. Vamos a conversar sobre el tema de su conferencia también, que fue la primera conferencia que inauguró el evento y realmente fue excelente. Creo que esa conferencia marcó el hilo conductor de las conferencias que se presentaron en el primer día del evento, el día 20. Pues muchas gracias, Alicia. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y nada, dispuesto a contestar a lo que te parezca oportuno. Muy bien. Agustín, hablando del evento, ¿cuál ha sido su expectativa con relación a este 8º encuentro? Usted ha venido a otros encuentros acá a la Universidad PEC. Sí, efectivamente, por lo menos que yo recuerde el anterior hace ya unos años, en 2016 creo que fue la última vez que vine, pero creo que he estado alguna otra vez más también anteriormente. Sí. Y bueno, siempre es un acontecimiento, ¿no? Porque tener la oportunidad de compartir ideas y experiencias entre los países iberoamericanos, pues siempre es una maravilla. En esta ocasión a mí me ha parecido que ha sido muy completo, quizá lo recuerdo más completo que otras ocasiones. Y eso, bueno, sería lógico porque las cosas dicen que mejoran con el tiempo, ¿no? La experiencia hace que luego todo sea un poquito mejor. A mí me ha parecido un evento espectacular, donde he escuchado cantidad de personas interesantes contando sus experiencias, y creo que a los alumnos, por la impresión que tengo de lo que he visto y lo que he escuchado un poco fuera del salón de convenciones, pues me parece que también les ha gustado, ¿no? Que ha sido un éxito en todo el tema. Muchísimas gracias. Justamente cuando estábamos conformando el programa y el eje temático del evento, pensamos justamente en la comunicación 4.0, que es parte del desarrollo tecnológico. Pensamos también en diversificarlo en ejes temáticos importantes, donde todas nuestras carreras de la Escuela de Artes y Comunicación estén representadas. La licenciatura en Publicidad, Diseño Gráfico, Comunicación Digital, Cinematografía, Diseño de Interiores, todo lo que tiene que ver con el posgrado en Comunicación Corporativa, maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa, la maestría en Comunicación y Desarrollo Transmedia, también nuestra maestría en Educación Artística y Desarrollo Cultural y el doctorado en Comunicación. La idea fue buscar una complementariedad de ejes temáticos importantes donde todas estas áreas se vieran representadas, básicamente teniendo en cuenta el actual contexto de la comunicación digital, por así decirlo, en la era digital. Sí, yo eso es lo que he percibido, ¿no? Que a través de las conferencias que he estado escuchando me parece que se han tocado prácticamente todos estos puntos, lógicamente cada uno con su punto de vista y cada uno su especialidad, pero creo que sí que responde al objetivo que teníais. Yo pienso que sí. Algo que me ha parecido muy interesante es que, sin ponerse de acuerdo, cada conferencista le ha dado continuidad a lo anterior. Sobre todo el primer día, usted abre con esta conferencia tan magistral sobre la verdad de la publicidad, es decir, las redes sociales y la publicidad digital. Y obviamente, bueno, la conferencia de Miguel Franjul sobre el periodismo digital toma como referencia algunos ejes temáticos tratados de usted, obviamente, desde la óptica del periodismo digital y de lo que se hace en ese sentido en la República Dominicana y sobre todo las perspectivas que hay en torno a la nueva era del periodismo. Rafael González Pardo tocaba también todos estos ejes temáticos importantes de comunicación e investigación para una reflexión futura. Pero creo que todo parte de este concepto que hoy tenemos de la comunicación dentro de un ecosistema digital. Me gustaría que usted nos hablara cómo ve en estos momentos el desarrollo de la publicidad. Bueno, pues tiene que ver con el desarrollo de la propia tecnología, ¿no? Yo creo que siempre las tecnologías no son, aunque le aplicamos la palabra ahora tecnología a todo lo último, o sea, inteligencia artificial, a todo lo que está ocurriendo de última instancia, pero la tecnología ha ido cambiando durante los siglos, es decir, que la aparición de la imprenta ya fue una tecnología importante, ¿no? Y refiriéndonos al esquema publicitario, pues yo empecé a trabajar
en un medio que era la televisión, que en alguna medida era nuevo, aunque la televisión estaba ya desde los años 50 en España, pero cuando yo empiezo a trabajar todavía no era el medio más importante. El medio más importante era la prensa, las revistas, y de hecho en las agencias de publicidad había redactores que eran... no existía tampoco la Facultad de Ciencias de Información ni la carrera de publicidad. La gente que trabajaba ahí era gente que eran periodistas o escritores que de alguna manera pues les parecía que la publicidad se parecía un poco a lo que querían hacer ellos, que era escribir. La cuestión es que hacían unos textos larguísimos, muy literarios, y cuando aparece la televisión, que era una nueva tecnología, esta gente desaparece de la profesión. O sea, porque no fueron capaces claro, la televisión empezó en la publicidad con spot de 15 segundos, ni siquiera ya, luego después pasó un poco a 20, el estándar, pero en 15 segundos había que contar una historia, recibir un briefing grande y reducirlo a la mínima expresión para contar una historia en 15 segundos. Mucha gente no se adaptó a eso, fue un cambio tecnológico muy fuerte. Esto volvió a ocurrir en los años 90 con el Mac, cuando aparecen los Mac en las agencias, los viejos directores de arte que lo hacían todo a mano, cuando aparece el ordenador no querían ni tocarlo, que era una máquina diabólica, ¿no? Que tocar el ordenador era un tema que les sacaba de sus historias. Y mucha gente también desapareció de las profesiones en aquel momento, de la profesión publicitaria. ¿Y qué está pasando ahora? Que esta nueva tecnología, cuando aparece Internet al final de los 90 y empieza las redes sociales en el año 2004, que fue Facebook la primera que llega, todo esto es otro cambio tecnológico muy fuerte que yo creo que todavía no se ha asumido. O sea, es decir, las otras veces esto no ocurre un día para otro. En la televisión pues se tardó una generación de publicitarios, a lo mejor se tardaron 5 o 10 años en que hubiera una nueva generación de gente que empezamos ya con la televisión, o sea, y que éramos publicitarios de televisión. Y en el Mac pasó lo mismo también en pocos años. Y yo creo que en esta ocasión los cambios tecnológicos han sido tan rápidos, han ido tan deprisa, que no se han asimilado todavía. No se han asimilado. No sé, creo yo creo que la publicidad en Internet, lo he escrito muchas veces, todavía no se ha inventado. Y si te fijas, cuando tú coges Google, por ejemplo, ¿cómo son los anuncios de Google? Pues son como los viejos clasificados de los periódicos, ¿no? O sea, no hay una creatividad específica, y hablo de Google porque es el máximo, el que más ingresa por publicidad en el mundo, ¿no? Y siguen haciendo, pues no hay una brillantez creativa en esos anuncios. Y pasa un poco todas las redes sociales han cogido el esquema de un vídeo, o sea, es decir, se pasa que podía ser un spot de televisión, pasado a YouTube o pasado a cualquier otra red. Pero no hay todavía algo que digas, no, es que esto se ha inventado con la nueva tecnología, o sea, y que esto es algo genuino de este cambio. Yo veo que no, que se sigue trabajando con herramientas anticuadas, aunque estamos en una nueva tecnología, está tardando mucho esa transición. Sí, entonces usted considera que no se está aprovechando realmente el desarrollo tecnológico y no se está diseñando, creando contenido específicamente para esas redes. Sí, a lo mejor suena un poco fuerte, ¿no? Porque parece que no se está haciendo, pero yo creo que se trata de adaptar al medio, porque el medio cambiante, y la gente trata de adaptar los esquemas. Hablaba del periodismo, de cómo las redacciones de un periódico se tienen que ajustar pues a que los artículos tienen que ser más cortos, los titulares son más importantes y todo. Sí, pero ese es un cambio que no cambia el contenido, ni siquiera tampoco mucho la forma, ¿no? Claro, porque al final, supuesto, sí. Al final es más pequeño, pero es el mismo artículo. Es el mismo artículo. Y no creo que sea el ejemplo mejor del periodismo, porque estamos hablando más de publicidad en este caso. Yo creo que la publicidad no está todavía a la altura de las circunstancias tecnológicas. Yo creo que es interesante. Me parece algo que quedó muy claro en su conferencia, y es que hoy se debe convivir justamente con la publicidad tradicional, con los medios tradicionales, y obviamente no se va a relegar, obviamente por una cuestión del propio desarrollo tecnológico, las redes sociales y todas las plataformas digitales. Pero me gustaría que usted ahondara en ese punto de vista, sí. Y considero que la publicidad tradicional, convencional, yo ponía el ejemplo en mi presentación el día de ayer de esta acción de comunicación que hizo Nike en el maratón de Ciudad de México. Uh-huh. Y funcionó. Es Estaba decir, muy bien, porque es una campaña. Sí,
Este es algo que me gustaría que ustedes, en su experiencia, al haber dirigido tantas campañas de publicidad europea, haber tenido la experiencia de ser jurado en festivales de Cannes, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Sí, la cuestión aquí principal es la marca. Yo creo que, como decía un poco en mi charla, ya la gente no compra productos, compra marcas. Los productos se han ido haciendo cada vez más iguales porque la tecnología pues ha ido, o sea, ya no hay tanta diferencia entre un dentífrico y otro dentífrico. Normalmente, si están bien fabricados, pues son prácticamente la misma cosa. Está influyendo más el diseño, está influyendo más a lo mejor el sabor que tiene la pasta, pero realmente la calidad de ese tema está un poco, la tecnología lo ha superado también en esos casos. Entonces, cada vez importa más la marca, y la marca se mueve en terrenos emocionales. O sea, la marca se mueve relacionándose con el consumidor de una manera distinta a como se ha hecho anteriormente, que era venderle un producto, explicarle lo bueno que era ese producto, lo barato que podía ser o lo caro que podía ser y tal. Ahora no, ahora hablamos en otras terminologías, ¿no? Donde hay que acercarse al consumidor por parámetros emocionales. Y ahí es donde interviene este tema de las redes sociales o de la publicidad, llamémosle tradicional, que no me es una palabra que me guste mucho, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que construir una marca pues es como construir una personalidad, una persona, ¿no? O sea, se construye de muchas maneras y se construye pensando a largo plazo. O sea, no puedes pensar que te vas a construir una marca porque pongas un nombre y ya está, y lo pongas ahí en las redes y ya vale. Tiene que haber, detrás de una marca tiene que haber un trabajo de creación de personalidad, tiene que hacer luego un trabajo de notoriedad, de darla a conocer a mucha gente y finalmente pues conseguir una fidelización del cliente y una fidelización con la marca, una empatía con la marca. Entonces yo lo que digo es que eso no lo consiguen las redes sociales. Las redes sociales es una cosa efímera que sí, que puede contribuir a vender un producto en un momento determinado, a difundir entre un sector más concreto, porque las redes sociales las utiliza todo el mundo. Bueno, eso hay que cogerlo con punta, porque lo utiliza la gente, pero la gente mayor de cierta edad, ¿qué utiliza? Utiliza WhatsApp, pero WhatsApp es como el sustituto del teléfono. O sea, no están en TikTok ni están en las redes, digamos, que utilizan la gente más joven. Utilizan Facebook, sí, pues para poner fotos de su familia, en fin, se utilizan de distintas maneras, ¿no? Entonces, la red social es un mecanismo de relación con jóvenes. Y los jóvenes, en muchos mercados, no son importantes. Esto, por ejemplo, en España, los jóvenes no tienen prácticamente, en un mercado donde el 65% de todo el dinero que se mueve lo maneja gente de más de 60 años, puedes imaginar que la gente joven, la generación Z, claro, no tiene dinero para gastar solamente, y lo poco que tienen lo gastan en los productos que son interesantes para ellos, la música, los celulares, en fin, las cosas muy concretas. Si tienes un cliente que se dedica a este tipo de productos, si tienes una fábrica que se dedica a este producto, es lógico que te dirijas a ese público objetivo. Pero si vendes lavadoras, si vendes coches, si vendes frigoríficos, si vendes detergentes, claro, es otro público, ¿no? Entonces, y a ese público tienes que dirigirte de otra manera, no te valen las redes sociales. Pero es que además las redes sociales tampoco para los jóvenes valen para construir marca, valen para construir, para hacer, yo digo que es lo que llamábamos antes el below the line, ¿no? O sea, pues para hacer marketing directo, para dirigirte a un público muy segmentado, pero no te sirven para dar a conocer una marca y transmitir emociones como hay que hacer para conseguir la personalidad de la marca. Esa es un poco la síntesis, sería muy resumida del tema. No, pero excelente. Pensamos lo mismo. Así, yo pienso que hay que buscar una combinación. Yo pienso que es un complemento, ¿no? Es complemento, como siempre. Tú antes decías lo de la campaña de Nike, que en el maratón ponían en la calle publicidad exterior. La publicidad exterior es un buen ejemplo de cómo ha evolucionado, precisamente de los medios que más han evolucionado hacia lo digital. Hoy día la publicidad exterior, tú ves una valla que cada ciertos minutos cambia la valla, cambia el anunciante que está ahí, y se puede manejar y se puede programar para que al cabo del mes lo haga en determinados momentos en que piensas que va a haber un público pasando por ahí. Es uno de los medios en este momento más avanzados tecnológicamente que hay. Y yo acabo de dar una charla en un congreso de publicidad exterior, y bueno, es asombroso, ¿no? Cómo va ese medio, a qué niveles. Y claro, lo puedes utilizar de una manera magnífica para estar ahí, para seguir contribuyendo, ¿no? a crear una marca.
Entonces, desde luego muchísimo mejor que hacerlo con una red social. Claro que sí. Agustín, ¿cuál es su opinión en torno al uso de la inteligencia artificial en la comunicación y en la publicidad? Bueno, ese es un asunto todavía un poco verde, ¿no? Porque mi experiencia, yo la utilizo todos los días porque para mis temas de TikTok, pues contrasto a veces, te tengo que resumir en 30 segundos, pues a lo mejor la explicación de un refrán o de un dicho popular y de dónde viene, y en fin, y qué significa, y hacerlo de una manera muy sencilla para que lo entienda la gente, que como digo, en mi caso además en el TikTok, pues la mayoría son gente muy joven. Y entonces procuro verlas en las redes sociales, pues a veces consulto todo este tipo de cosas para estar seguro de que lo que estoy diciendo pues es verdad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me doy cuenta de que la mayoría de las veces cuando tú conoces el tema, lo que te da la inteligencia artificial muchas veces es un invento absolutamente. O sea, si tú no sabes de qué está hablando, te lo crees absolutamente, pero cuando sabes de qué está hablando te das cuenta de que no, de que engaña mucho. O sea, yo siempre digo que la inteligencia artificial es el final de las certezas. O sea, lo peor que tiene es que ahora ya no sabes si el que está hablando soy yo o es un avatar que me han puesto y que con mi voz incluso aparece ahí. Eso cada vez está más perfeccionado, como estamos viendo constantemente, ¿no? Entonces, si no tienes certeza de lo que te están contando, pues es muy difícil que eso te sirva también para algo, ¿no? O sea, es decir, que tiene que evolucionar todavía mucho más para que podamos estar seguros de que la inteligencia artificial nos sea muy útil, porque corremos el riesgo ahora de que te bases demasiado en la inteligencia artificial. No sé si me explico. O sea, tú ahora es fácil, un examen, pues bueno, oye, contéstame a estas preguntas y ahí te lo tienen. Tus alumnos te pueden estar engañando todo, diciendo que lo han hecho ellos y presentarte unos trabajos magníficos hechos con inteligencia artificial. Pero ¿eso tiene algún valor realmente para ellos? Si lo único que hacen es copiar y pegar de un sitio y dártelo a ti, pues no. Yo creo que la gente tiene que ser consciente de que eso es una herramienta. Exactamente. Como han sido otras, como fue los ordenadores, y que hay que aprender a utilizarlas y a utilizarlas con unas reglas, claro, que cada vez tendrán que ser más estrictas. Coincido en ese sentido, de ver la inteligencia artificial como una herramienta. Una herramienta que ha creado el propio hombre sobre la base de todo el componente informativo que existe, que han colocado con esos algoritmos. Yo pienso que la utilidad de ellas está en que se debe manejar como una herramienta. Desde el punto de vista cognitivo, puede resolver alguna situación X, pero yo creo que hay que verlo como una herramienta, hay que adaptarse a todo lo que viene, desde el punto de vista tecnológico. Bueno, hay una aplicación para fotografía, hay una aplicación como el ChatGPT para redacción, para escritura. Va a haber como digo yo, ciertas herramientas que van a seguir surgiendo. También desde el punto de vista tiene un componente económico, porque algunas herramientas te la venden con una aplicación gratuita, pero después una aplicación que ya hay que pagar. Pero creo que está por la apuesta por el desarrollo del conocimiento. Por el desarrollo de la investigación, de poder realmente buscar el origen de un conocimiento y desarrollar ese conocimiento. El tema es que tú maneja en segundos unos niveles de información que son inaccesibles para el ser humano. O sea, decir, pero claro, lo que está manejando es una información que el ser humano ha puesto ahí. No sé si me explico, que en esa información que te da hay verdades y hay mentiras. O sea, decir que si tú te fías solamente de lo que ahí te cuentan, pues puedes estar cometiendo muchos errores. O sea, es una herramienta que tú tienes que manejar. O sea, es como hablábamos antes del Mac. O sea, bueno, pues sí, el Mac no hace, o sea, si no le pones creatividad, porque tú ahora mucha gente se cree que ya es diseñador porque no tiene más que dar un botón y te sale un cuadradito con la foto y tal, pero eso no es más que una herramienta. El diseñador de verdad tiene que pensarlo antes de su cabeza, antes de luego llevarlo al ordenador. Y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, es decir, que no podemos competir con esa capacidad que tiene de darte en segundos toda la información que hay en el mercado. Pero es que la información no siempre es correcta. Claro. Pues Agustín, ha sido para mí una gran satisfacción tenerlo acá.
en la radio UNAPEC. Realmente, para terminar, quisiera que me hablara muy brevemente, desde su punto de vista, cuál es el futuro de la comunicación publicitaria. Pues bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, claro, en función un poco de lo que estamos hablando, realmente yo creo que el mayor problema que tenemos es que no ha habido todavía una generación que haya asumido todos estos cambios. Y como los cambios se producen cada vez con más velocidad, cuando estás aprendiendo a manejar unas herramientas, te aparece otra, porque vete tú a saber lo que vendrá detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Vendrá la telepatía automática, yo qué sé. Entonces, creo que no hay una generación todavía, y por eso ese desconcierto que hay en las agencias. Yo creo que en España ya ni siquiera se llaman agencias, ya no se llaman agencias de publicidad. Ahora hablan de agencias creativas, porque ya las agencias ya se han apropiado los medios de esa historia, ¿no? Agencias de comunicación. Lo que eran las centrales de medios, ahora son las agencias. Entonces las agencias de publicidad ya no saben cómo llamarse. Pero es que cuando tú ves lo que hacen, el trabajo que hacen, es un trabajo creativamente muy inferior al que se hacía, por ejemplo, en la década de oro de la publicidad en todo el mundo, que fueron los años 80. Y han pasado 40 años. Y cuando tú ves la publicidad de un bloque de televisión de entonces o de ahora, te quedas asombrado, ¿no? Entonces no hay todavía una generación que haya asumido lo que es la publicidad hoy día. Yo creo que tiene que haber una revolución, y esa revolución, lógicamente, solamente la pueden hacer pues la gente muy joven, la gente que está empezando en estos momentos y que tiene que, como siempre ha hecho la juventud, pues romper todos los moldes, ¿no? Tratar de romper para avanzar. Bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un placer haber estado esta tarde con usted, una tarde también de mucho aprendizaje. Y bienvenido nuevamente a UNAPEC. Pues muchas gracias, Alicia, un placer como siempre estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Radio UNAPEC.